Hola chicos, bienvenidos a la clase de biología. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es la reproducción sexual en plantas y cultivos. Antes de empezar la clase te invito a que vayas por tu cuaderno y por tu lápiz, ya que este tema que veremos a continuación no está en tu libro de texto. ¿Se percataron que no me equivoqué? Creyeron que me iba a volver a equivocar, ¿verdad? Sí lo dije correctamente. Te invito a que vayas por tu cuaderno porque el tema que veremos el día de hoy no está en tu libro de texto. Te voy a dar algunos minutos. ¿Ya tienes tu cuaderno y tu lápiz? Ahora sí, empecemos con la clase. Ya hemos visto la reproducción sexual y la reproducción asexual. Hemos visto que la mayoría de las plantas se reproducen por un tipo de reproducción asexual llamada multiplicación vegetativa. Sin embargo, también debemos de saber que hay algunas plantas que se reproducen por esporulación, es decir, se reproducen por esporas, y también hay otras plantas que se reproducen por partenogénesis. Si no recuerdas estos tipos de reproducción asexual, aquí te voy a dejar el enlace para que consultes la clase donde hablamos de este tipo de reproducción asexual. El día de hoy estudiaremos a las plantas desde la forma en la cual se reproducen. Para esto vamos a clasificar a las plantas en dos grandes divisiones. La primera son las plantas criptógamas y la otra es las plantas fanerógamas. Primero analizaremos las plantas criptógamas. Para entender de mejor manera por qué se llaman plantas criptógamas, vamos a ir a la etimología de la palabra criptógama. La palabra criptógama viene del griego y a su vez está formada por dos palabras de origen en ese mismo idioma, que es el griego. La primera palabra es criptos, que significa oculto. La segunda palabra es gamos, que significa unión sexual o matrimonio. Esto quiere decir que las plantas criptógamas no tienen a simple vista sus órganos con los cuales se reproducen, es decir, están ocultos, por eso se llaman criptógamas. Las plantas criptógamas no se propagan por semilla, se reproducen por esporas, como por ejemplo los helechos. Las esporas son elementos unicelulares, es decir, solamente están formados por una célula y es parte de la reproducción asexual como ya lo estudiamos. Si nosotros nos ponemos a meditar un poco sobre las diferentes formas en las cuales las plantas se pueden reproducir o se pueden propagar, podemos darnos cuenta que por su variedad de formas de propagación o de multiplicación son unos organismos muy evolucionados, y esto nos habla que las plantas han estado presentes sobre la faz de la Tierra desde tiempos muy antiguos. Las plantas, al ser muy evolucionadas, han estado presentes desde hace mucho tiempo sobre nuestra Tierra y son de los primeros organismos que aparecieron gracias a la evolución. Ahora pasaremos al siguiente tipo de plantas. Son las plantas fanerógamas. La palabra fanerógama también es una palabra de origen griego. Está formada a su vez de dos palabras. La primera es faneros, que significa visible, y gamos, que significa unión sexual o matrimonio, como ya lo habíamos visto. También a las plantas fanerógamas se les conoce como especies espermatofitas. La palabra espermatofita, para que podamos comprender un poco mejor su significado, debemos de remitirnos también al idioma griego. Está formada por dos palabras en ese idioma. La primera es espermos, que significa semilla, y la otra palabra es fitón, que significa planta. Por lo tanto, las especies espermatofitas son literalmente plantas que cuentan con semilla. Estas especies, las especies espermatofitas, producen flores y también producen frutos. La principal diferencia entre estos dos tipos de plantas, criptógamas y fanerógamas, es la siguiente. Las plantas criptógamas no dan flores ni frutos, y las plantas fanerógamas sí dan flores y frutos. Gracias a estas características, las plantas fanerógamas han estado presentes en el proceso de sedentarización del hombre, es decir, cuando el hombre dejó de ser nómada y se volvió sedentario. ¿Por qué? Porque esto dio origen a la agricultura. Cuando el hombre se dio cuenta que las plantas daban flores y frutos, se fue acercando hacia aquellas plantas que le podían dar el sustento, como son los frutos, y aprendió a domesticarlas. Esto precisamente para poder alimentarse de los frutos de esas plantas. Este proceso, el proceso de la domesticación de algunas plantas y la obtención de sus frutos por medio de la agricultura, nos ha llevado a que podamos nosotros como especie, como Homo sapiens, a que podamos tener frutos de características deseables por su tamaño, por su color y sobre todo por su sabor. Uno de estos ejemplos es precisamente el aguacate Hass o también las manzanas tipo Macintosh. El día de hoy hablaremos un poco sobre el aguacate
tipo Hass. El aguacate tipo Hass es una fruta de aguacate que se ha cultivado durante mucho tiempo y que tiene su origen en una planta de origen guatemalteco. Sin embargo, en una plantación en el estado de California, esto en los Estados Unidos, en una plantación perteneciente a un individuo de apellido Hass, pudo, por medio de la selección artificial, llegar a tener los aguacates que hoy conocemos como aguacate Hass. Es decir, un aguacate de un tamaño regular, con una cáscara de color negro y rugosa, y lo más importante, tener una consistencia muy carnosa y que es muy agradable para el sentido del gusto. En algún momento en la plantación del señor Hass se dieron cuenta que no todos los árboles de aguacate daban frutos similares, y esto originó un problema, porque evidentemente no podían colocar en el mercado aguacates que tuvieran otras características que no deseaba el público. Entonces esto les generó un problema, pero también buscaron la solución. La solución estaba en evitar que la propagación fuera por reproducción sexual y fuera únicamente por reproducción asexual. Para poder entender un poco esto, debemos analizar el proceso de polinización. Antes de entender el proceso de polinización, te invito a que veamos el siguiente gráfico donde analizaremos las partes de la flor. En este gráfico tenemos las partes de la flor. Como podemos darnos cuenta, este esquema corresponde a lo que podríamos encontrar si podemos partir en dos de manera longitudinal a una flor. La parte de color es lo que nosotros llamamos pétalo. Los pétalos son la parte más vistosa de la flor. Es lo que le da el color, y precisamente esto, el color, es lo que distingue de las hojas de la planta. Cobijado por los pétalos podemos encontrar las anteras y los filamentos. Los filamentos son esas partes alargadas normalmente de color amarillo que en la parte final, al tener la antera, es el depósito del polen. El polen son los gametos masculinos de la flor. Y estos, las anteras y los filamentos, normalmente están alrededor del estigma y el pistilo. El estigma está en la parte superior del pistilo. La función del estigma es mantener adherido el polen y que el polen, haga el proceso de fecundación a través del pistilo hasta llegar a los óvulos que están cobijados dentro del ovario. Los elementos que sostienen y que dan forma a la corola, que es esa copa que le da forma y fuerza a los pétalos para que se logre la flor, está constituido de elementos llamados sépalo, que son elementos de color verde, y toda la flor está sujeta por medio del pedúnculo a la planta. Esta es de una forma muy sencilla el esquema de la parte de la flor. Como ya te lo había mencionado, para que exista la fecundación de la flor, la antera debe de depositar en el estigma el polen. ¿Cómo sucede esto? El proceso por medio del cual se lleva el polen desde la antera hasta el estigma recibe el nombre de polinización. Vamos a analizarlo en el siguiente esquema. Para estudiarlo de una mejor manera, podemos observar que el esquema tiene una serie de números que nos van indicando cuáles son los pasos a seguir. Empezamos, obviamente, desde el número 1, que nos dice que es la producción del polen. La flor produce granos de polen que son esporas masculinas en las anteras. Como ya te lo había mencionado previamente, las anteras normalmente son de color amarillo. El segundo paso es el proceso en sí de la polinización. Los insectos transportan el polen hasta el gineceo de otra flor. No necesariamente el proceso de polinización se lleva a cabo por medio de insectos. Hay diferentes tipos de polinización y la veremos más adelante. Para poder entender un poco mejor qué cosa es el gineceo, debemos nuevamente remitirnos a su origen etimológico de la palabra. Gineceo es una palabra de origen griego que está formada a su vez de otras dos palabras también de origen griego que son las siguientes: ginos, que significa o mujer, y seu, que significa cuarto o habitación. El gineceo es la habitación o cuarto donde duermen las mujeres. En el caso de las flores, el gineceo es el aparato reproductor femenino de la flor, que está constituido por los ovarios, por el óvulo, por el pistilo y por el estigma. El siguiente paso es la fecundación del óvulo. El grano de polen da lugar al tubo polínico, que es el gametofito masculino que contiene el gameto masculino. El tubo crece desde la antera hasta llegar al interior del óvulo, donde se encuentra el gametofito femenino o saco embrionario. El gameto masculino fecunda la oósfera, que es el gameto femenino. El siguiente paso es la formación de semillas y el fruto. El óvulo fecundado se transforma
transforma en la semilla que lleva un embrión en su interior. A su vez, el ovario se transforma en el fruto y por último se dan los pasos 5 y 6 marcados en nuestro esquema, que es la maduración de las semillas, el fruto y la germinación. El fruto y la semilla se maduran y la semilla, si es que encuentra las condiciones adecuadas, da origen a una nueva planta, que es precisamente el proceso o el ciclo de la vida. Antes de analizar los diferentes tipos de polinización, es necesario que sepamos algo muy importante. Hay algunas flores que son del tipo hermafrodita, es decir, contienen los gametos sexuales masculinos y femeninos, los estambres que están formados por anteras, filamento y obviamente el polen, y que representan el aparato reproductor masculino de la flor y también el aparato reproductor femenino de la flor, que es el gineceo, que está formado por estigma, por pistilo, por óvulo y por ovario. Las flores que contienen estos dos elementos, tanto masculino como femenino, reciben el nombre de plantas o flores hermafroditas. Y hay otras plantas que tienen flores masculinas que solamente contienen los estambres y flores femeninas que solamente contienen el gineceo. Una vez sabiendo esto, debemos de saber que hay dos tipos diferentes de polinización. El primero es la autopolinización. Solamente se da en las plantas hermafroditas. El polen llega hasta el estigma de la misma flor en la que se produjo. Esto es debido a que están muy cerca tanto el gineceo como los estambres. Y el otro tipo de polinización es el denominado polinización cruzada. Esto es cuando el polen alcanza el estigma de otra flor en la misma planta o en otra planta de la misma especie, pero como están separados, necesita de algún elemento que lleve ese polen hasta el estigma. ¿Cuál es el vehículo que lleva el polen para la polinización cruzada? Hay varios. El primero que mencionaremos es la polinización anemófila, es decir, la polinización por medio del viento. El que se encarga de llevar el polen hasta el estigma es el viento. La siguiente polinización que te voy a mencionar es la polinización entomófila. Esta polinización es muy común. Utiliza como el vehículo para llevar el polen hasta el estigma a los insectos. La siguiente que mencionaremos es la polinización ornitófila, es decir, el vehículo que se emplea para llevar el polen son las aves. El siguiente tipo de polinización que debemos mencionar es la polinización quiropterófila, es decir, el vehículo que se emplea en esta polinización son los murciélagos. Y es que solamente hay pocos murciélagos que se alimenten de sangre, que son los murciélagos hematófagos. La mayoría de los murciélagos se alimentan ya sea de néctar o también de frutas. Y por último, mencionaremos una polinización cuyo vehículo es el agua, principalmente de la lluvia, llamada polinización hidrófila. Normalmente la polinización hidrófila es muy difícil de encontrar, pero como sí llega a suceder en algunas plantas, la mencionaremos. Pero tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto de la polinización con el aguacate Hass? Tiene todo que ver. Recuerda que la polinización es el proceso con el cual se inicia precisamente la formación del fruto y la semilla. Al continuar este proceso, después de la polinización, después de que madura la fruta, la semilla dará origen a una planta. Sin embargo, aquí debemos de retroceder un poco en lo que ya hemos visto para poder entender por qué los productores de aguacates, de manzanas o de flores, como por ejemplo las rosas, tienen la necesidad de mantener características similares de su producto y evitan la reproducción sexual y recurren a la reproducción asexual. Para eso debemos de analizar la forma en la cual se reproducen las células. Ya te había hablado de una reproducción celular llamada mitosis o bipartición cuando hablábamos de reproducción asexual. Vamos a hablar un poco más a detalle de la mitosis. Como previamente ya te lo había mencionado, la mitosis es la división celular por medio de la cual se obtienen dos células idénticas que tienen la misma información genética en su núcleo. En esta clase vamos a tocar este mismo tema, pero lo vamos a hacer de una manera más técnica. La mitosis se da en aquellas células que solamente poseen dos sets de cromosomas idénticos. Esas células que tienen dos sets de cromosomas idénticos se llaman células diploides. Pero, ¿qué cosa quiere decir diploide? El día de hoy analizaremos muchas palabras en idioma griego. Diploide es una palabra que también tiene su origen en el idioma griego. Está compuesta de dos palabras de origen griego. La primera es diplos, que significa o quiere decir multiplicado por dos, y la segunda es la palabra eidos, que significa apariencia. Es decir, las células diploides, como se dividen en dos y dan origen a dos células idénticas tanto en tamaño como en información genética, parece ser que fueran multiplicadas por dos. De ahí su nombre. Tienen la apariencia como multiplicadas por dos. Al dividirse por mitosis las células diploides, las células hijas o las células que se dan origen son réplicas exactas de la célula madre. Tú te has de preguntar, ¿en nuestro organismo tenemos células diploides que se reproducen por mitosis? Claro que sí. La piel,
la sangre y las células musculares son células diploides en nuestro organismo y se reproducen únicamente por mitosis. El siguiente tipo de células que analizaremos son las células haploides. Nuevamente recurriremos al idioma griego. Haplos significa simple en griego y eidos significa apariencia. Son células de apariencia simple. Solamente contienen un set de cromosomas y estas se reproducen por meiosis. La meiosis es esta reproducción celular desde una célula madre y que nos da como resultado 4 células que son diferentes entre sí con respecto a la información genética que contienen en el núcleo. Es decir, sus cromosomas contienen información completamente diferente estas 4 entre sí. En el esquema lo vas a poder ver de una manera más simple. Si tú te preguntas cuáles son las células en nuestro organismo que se reproducen de esta manera, básicamente te pondré a mencionar que estas son tanto los óvulos y los espermatozoides. Y aquí viene la cuestión interesante. Como las células sexuales, tanto de los vegetales como de los animales, se reproducen por meiosis y dan como resultado 4 células de información genética diferente. Cuando una planta, por ejemplo la del aguacatejas, se reproduce por reproducción sexual, la planta que se da origen a través de la semilla pudiera no dar como resultado frutos de las características necesarias para el consumo y en este caso, en el caso del aguacatejas, para la venta. Por eso es que los productores de aguacate, como te mencionaba, de manzana o incluso de flores de ornato recurren a la reproducción asexual. Es importante que esto que acabamos de ver con respecto a la mitosis y a la meiosis lo tengas en consideración porque el siguiente tema que analizaremos serán las leyes de la herencia y después pasaremos a analizar la reproducción humana. Mientras tanto, por favor, ponle atención a esto que acabamos de estudiar el día de hoy y pasemos a la actividad de esta clase. Recuerda que tu actividad me la debes de enviar por correo electrónico a la dirección que está corriendo en el cintillo aquí abajo. Por favor, recuerda que todas tus actividades deben llevar en el encabezado tanto tu nombre como tu grado y tu grupo. Vas a realizar un resumen de la clase del día de hoy y le vas a incluir a dicho resumen el esquema de las partes de la flor. Por favor, realízalo en tu cuaderno, tómale una foto y me la mandas por correo electrónico a la dirección que está corriendo en el cintillo aquí abajo. Recuerda, mi nombre es Eliyafet Cuateta Contreras. Soy tu maestro de biología y nos vemos en otra clase para seguir descubriendo el apasionante mundo de la ciencia. Prepárate porque la siguiente clase es sobre las leyes de la herencia. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.